No existe la vida sin dolor. De hecho, es imposible pasar por esta vida sin sufrir. Todos vamos a sufrir en algún momento de nuestras vidas. Existen diversas causas, diversos motivos que nos provocan sufrimientos. Pueden ser enfermedades, quiebres matrimoniales, frustraciones, malas relaciones, decepciones, etc. El punto no está en saber que vamos a sufrir, sino más bien en la forma en que enfrentamos el sufrimiento. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, escribe desde una perspectiva bastante personal. Pablo, de hecho, en esta carta abre su corazón. Y en cierta medida podríamos decir que esta carta es una verdadera apología de su ministerio. Él defiende su ministerio y él presenta allí sus privaciones, sus sufrimientos, su debilidad, etc. Y él responde efectivamente a esta pregunta: ¿cómo un cristiano enfrenta el sufrimiento? Bueno, y en primer lugar nos dice en el capítulo 12, verso 7, que el sufrimiento es algo inevitable. El sufrimiento es algo inevitable. Dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Todos sufrimos, todos vamos a sufrir. Es algo inevitable, no podemos escapar de él. Ahora, el sufrimiento puede ser físico, pero también puede ser espiritual. Y Pablo destaca dos aspectos en particular de su sufrimiento. Él dice que tenía una espina clavada en su cuerpo, una espina en la carne. Muchos estudiosos han pensado y reflexionado acerca de lo que significa esta expresión de Pablo. Juan Calvino creía que eran las tentaciones espirituales que sufría el apóstol. Lutero pensaba que eran las persecuciones que él sufría de parte de los judíos. Ahora, esta palabra, que es traducida en nuestras Biblias como espina, skolops, solo aparece una vez en el griego del Nuevo Testamento. Y se trata de un objeto puntiagudo que servía para enterrarlo en algo. Por lo tanto, transmite esta palabra la idea de que algo produce un dolor profundo. A la luz de eso, algunos piensan que se trataba de las perturbaciones espirituales que acosaban a Pablo, los tormentos profundos que la tentación produce en el alma del creyente. Otros pensaban que se trataba de la persecución o de la oposición tanto de los judíos como de los gentiles. Y hay otros que piensan que se trataba de enfermedades físicas, tal vez fuertes jaquecas, malaria, algún tipo de dificultad en la visión. Pero sea cual sea este espino en la carne, el punto es que a Pablo le provocaba un dolor profundo. Otra cosa que nos dice Pablo respecto de su sufrimiento es que él 3 veces rogó al Señor que se lo quitara. Rogó 3 veces. Verso 8, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Esa fue una oración no atendida. Pablo no recibió la suspensión del dolor. Pablo oró en la aflicción, en dolor y en sufrimiento. Y Dios dijo, no. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a que Dios diga no? Que Dios no traiga el alivio inmediato al sufrimiento que estás experimentando. Sea esto un sufrimiento físico, sea esto un sufrimiento espiritual. Tal vez Dios, en sus propósitos maravillosos, en una primera instancia te dirá, no, aún no, no voy a retirar eso de tu vida. Pero Pablo no solamente nos dice aquí que el sufrimiento es inevitable, también nos dice que el sufrimiento es indispensable. Indispensable. Ahora, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, para que no nos enaltezcamos. Él dice que le fue enviado un mensajero de Satanás que lo abofetee
para que no me enaltezca. Esta espina en el cuerpo de Pablo evitó que él se llenara de orgullo por las revelaciones espirituales que había recibido. Y fíjense que el sufrimiento nos coloca en nuestro debido lugar, destruye nuestro orgullo y nos vacía de toda pretensión humana. Pero también Pablo dice que el sufrimiento es indispensable para generar dependencia. Dice el verso 8, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. El sufrimiento llevó a Pablo a la oración. Él oró. Y eso el sufrimiento siempre hace. Nos pone de rodillas delante de Dios y nos hace reconocer de que solamente en Dios está nuestra liberación. Pero también el sufrimiento es indispensable para destacar la suficiencia de la gracia. Verso 9, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El salmista dice que la gracia es mejor que la vida. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos capacita para enfrentar el sufrimiento. La gracia de Dios nunca escasea. No debemos orar por una vida fácil, sino para ser capacitados por la gracia de Dios para enfrentar el sufrimiento. Pero también Pablo dice que el sufrimiento es indispensable para fortalecernos. El verso 9 nuevamente dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjense, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Esa es la paradoja del cristianismo. Pablo oró por liberación. El Señor no se la dio, pero sí le dio poder. El Señor no le dio explicaciones, solo le dio una orden. Y en último lugar, Pablo menciona aquí que el sufrimiento es pedagógico. El sufrimiento es pedagógico. La vida, como muchos afirman, es una cruel profesora. Primero pone el sufrimiento y después da la lección. Y el dolor siempre tiene un propósito en vez de tener una causa. Recuerda, Dios no desperdicia el sufrimiento en la vida de sus hijos. Por lo tanto, si Dios no remueve la espina en la carne, es porque Él está trabajando en nosotros para que después Él pueda obrar por medio de nosotros. Entonces hay un propósito divino en cada sufrimiento. Y Dios puede, de hecho, revelarnos el propósito de nuestro sufrimiento. Dios no nos reprende si pedimos liberación en medio del sufrimiento. Y recuerda, el sufrimiento puede ser un don de Dios. El sufrimiento es pasajero. Comparado con la eternidad, no es nada. Por lo tanto, fija tus ojos en el Señor. Y cuando atravieses por el valle oscuro, confía en Él. Y recuerda, el sufrimiento tiene un propósito. No es en vano.